Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Tu gracia obra a nuestro favor cada día. Señor, tú nos has llamado a tu servicio, nos has llamado a adorarte, alabarte, glorificarte. Señor, en esta mañana estamos aquí, unos enfermos, otros con problemas económicos, otros con problemas familiares, situaciones de todo tipo, pero Señor, estamos aquí en esta mañana. Tu Santo Espíritu nos ha traído, esperando que lo que ya se ha hecho en este servicio lo hayamos hecho con la actitud correcta y tú lo hayas recibido como olor fragante delante de tu presencia. Dirige, Señor, esta predicación, que todos aprendamos, todos seamos edificados, que sea en el poder y con la sabiduría que solo da el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, quiero que me acompañen a Lucas capítulo 6, versículos 37 al 42. Durante algún tiempo vamos a estar en esta porción. Esta porción es una de esas porciones que a veces son mal entendidas, son incomprendidas o son manipuladas por algunos. Nosotros tenemos allí un versículo que es muy usado para cuando una persona comete pecado y alguien le va a reprender con la palabra de Dios. Entonces le dicen ese versículo. Pero realmente no es para que nosotros discutamos, sino para la edificación de cada uno de nosotros, para el que se acerca a la palabra de Dios. Esta porción no es para yo decírsela a otro, es para el Señor decirla a mí. Entonces cada uno debe tomar esta porción para sí. Hermanos, nosotros vemos que esta porción es parte del Sermón del Monte, está en el libro de Mateo también. Lo único que Lucas, por la obra del Espíritu Santo, presenta el Sermón del Monte más resumido, no como Mateo, que abarca 3 capítulos. Lucas lo tiene más corto, pero esta porción también está en Mateo. Y aquí el Señor está apelando al corazón de quienes le escuchaban y quienes después iban a leer el registro de su palabra. El Señor apela al corazón. Alguien hablando de la Biblia dijo: yo sé que es la palabra de Dios porque nunca he leído un libro que sea tan honesto y tan directo al corazón humano. En este pasaje nosotros vemos el problema de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tiene en su corazón. Jesús nos muestra cómo debe ser el corazón del que ha puesto su fe en Él, de sus discípulos, y cómo debe ser la actitud de nuestro corazón hacia los problemas de los demás y hacia nuestros propios problemas. Es obvio, es claro que Jesús en esta porción estaba hablando, dirigiéndose a los fariseos. Los fariseos, personas expertas en decir a los demás cómo debían vivir sus vidas, pero ellos mismos no cumplían con lo que enseñaban. El Señor en Lucas 11:46 dice de los fariseos: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Expertos en hablar a los demás sobre su vida, pero ellos no cumplían lo mismo que enseñaban. Lamentablemente, cada generación de cristianos, cada generación humana, cada humano sufre del mismo mal que los fariseos. Hermanos, en cada cristiano hay un fariseo viviendo, aunque usted crea que no. En cada uno de nosotros hay un legalista. Cada uno de nosotros es un experto diciéndole a los demás cómo debe vivir. Pero si los demás pudieran ver la vida de cada uno de nosotros en el lugar de trabajo, si los demás pudieran ver cómo vivimos en la casa, si los demás pudieran ver cómo vivimos cuando creemos que nadie nos está mirando, seríamos tremendos escribas y fariseos.
Tenemos demasiadas opiniones acerca de lo que deberían de hacer los demás y poca opinión acerca de nuestros propios males. Jesús nos muestra aquí que el cristiano debería ser y debe ser diferente. Es por ello que este mensaje trata de nuestra hipocresía hacia el pecado de los demás y el pecado nuestro, y el mensaje se titula La viga y la astilla. La viga y la astilla. El versículo 37 de Lucas 6 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Yo les dije que este versículo se le dice mucho a los hermanos cuando vienen con la Biblia. El asunto es que lo pronuncian mal, dice no juguéis para que no seáis jugados. Mal utilizamos, manipulamos cuando queremos callar a los demás, cuando vienen con la Biblia a hablar a nuestras vidas. Este versículo 37 nos presenta una parte negativa dentro de estos versículos. Hay dos cosas que se nos dice que no hagamos: juzgar y condenar, y una que sí debemos hacer: perdonar. La idea del versículo es que un discípulo de Cristo es alguien que perdona. El cristiano no está para condenar, para decidir quién se salva o se pierde. Eso corresponde solo a quién: a Dios. Él es el juez. El cristiano es alguien que distingue el bien del mal, que distingue lo santo de lo profano, para disciplinar con el propósito de restaurar. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados a juzgar las intenciones del corazón. Nosotros hemos sido llamados a disciplinar, a juzgar los hechos, pero para restaurar. Y les voy a aclarar ahora. El mismo Cristo nos dice que la disciplina a la que se nos ha llamado a ejercer es una disciplina producto de una correcta investigación de los hechos. Juan 7:24 dice que debemos juzgar con justo juicio. No es que no juzguemos en sentido general de la palabra, es que nosotros no hemos sido llamados a condenar, pero sí hemos sido llamados a juzgar, a discernir, a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, a ver la vida nuestra y de nuestros hermanos para tomar acciones bíblicas. No es que el Señor ha dicho en absoluto que nos desentendamos unos de los otros y que dejemos que cada cual viva a su manera. Eso no es lo que significa esta porción. Cuando aquí dice que no juzguemos y no seremos juzgados, y no condenemos y no seremos condenados, es que nosotros no decidimos quién vive, quién muere, quién se salva y quién no. Y aquí la palabra condenar es la misma expresión en el original de la palabra juzgar. Y en Juan 7:24, cuando dice que debemos juzgar con justo juicio, es que nosotros debemos tomar decisión después de haber hecho una investigación correcta. Eso es lo que significa con justo juicio, después de haber investigado de la manera correcta. El apóstol Pablo dice que la iglesia debe usar personas apropiadas para juzgar asuntos en la iglesia. Eso lo dice 1 Corintios 6, versículos 4 y 5, donde el apóstol reclama que habiendo problemas entre hermanos, se pone a juzgar a los que son de menor estima. Usted ve que cuando el Señor hace un llamado no es a que nos desentendamos, es que no condenemos. El juez, el que decide quién se salva, quién se pierde, quién vive, quién muere, es Dios. Dios a la iglesia lo único que le ha otorgado es el poder, la capacidad de disciplinar, no de condenar, y es disciplinar para restaurar
o para salvación. Así que si usted peca y un hermano se le acerca con la Biblia a exhortarle, a reprenderle, no use ese versículo 37. Mejor use, sed mansos y humildes de corazón. Ese sí. Versículo 38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Según nos indica el versículo 38, debemos ser cuidadosos con nuestra actitud y nuestras acciones hacia los demás, porque con ellas le decimos a los demás cómo se nos debe tratar también, cómo yo quiero que se me trate. Hermano, en la manera en que yo te trato, en la manera en que yo trato a otros, yo estoy hablando. Yo estoy diciendo, quiero que se me trate también así, como yo estoy tratando a los demás. Así que debemos tener cuidado con nuestra actitud. Si nosotros vivimos una vida de constante crítica, juicio y condena, entonces la gente, ¿qué nos va a devolver? Lo mismo, el mismo favor, nos van a medir igual. Si nosotros vivimos una vida de perdón y de generosidad, Dios nos va a devolver lo mismo. No lo espere del ser humano. Usted puede tener una vida de perdón, una vida de generosidad, pero no lo espere de los demás. Espere eso de Dios. Deberíamos ser iguales, pero por regla general el ser humano no es así. Un verdadero cristiano tiene una actitud y un comportamiento de acuerdo a lo que nos dicen los versículos 27 hasta el 36. ¿Qué nos dicen estos versículos? ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros? Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y ahí no dice si tú lo sientes, si te agrada, no, te dice que lo hagas. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Por eso es que el versículo 38 al final dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y aquí la palabra que se usa en el original griego es patrón. El mismo patrón que yo use, ese mismo patrón se va a usar para mí. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros los seres humanos por el pecado? Fácil. Yo, a la hermana Josefina Sepúlveda, la mido de una manera, pero cuando ella me va a medir a mí, entonces yo quiero que ella sea de otra. Esa es la regla, la medida que nosotros usamos, el patrón que usamos. Usted se imagina que en la vida, hablando de las cosas físicas y materiales, actuáramos así. Usted se imagina que usted, cuando va a comprar a un lugar, le gustaría que le midan los kilos de una manera, pero usted en su colmado los mide de otra. ¿A dónde terminaría el comercio en la República Dominicana? Muy mal, muy mal.
Pero nosotros queremos que en lo espiritual se nos mida diferente a como medimos. El Señor dice en este versículo 38, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. A mí me encantan los políticos. Alguien habló de que el ser humano es un animal político. Realmente no somos animales, aunque nos comportamos a veces como animales, pero el político es un ser sui generis. El político, cuando está en el gobierno, que compra gente del partido contrario, dice, no, eso es que ellos han visto la realidad de nuestro gobierno, que nosotros garantizamos el progreso del país. Pero cuando esos mismos están en la oposición y el que está gobernando le compra gente, dice, tenemos que legislar, porque el transfugismo hay que acabarlo en la República Dominicana. Están comprando nuestros legisladores. Pero es ahora que están abajo y quieren llegar arriba. El cristiano no debe ser así. Pero nosotros lamentablemente nos olvidamos muchas veces de que somos cristianos y medimos con una regla y queremos que se nos mida con la otra. No debe ser así. Versículo 39. Y les decía una parábola para ilustrar lo que él ha venido enseñando. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ahora en esta época habría que poner un invidente, porque ya no se puede decir ciego, invidente, o un minusválido de la visión. El Señor aquí pone una parábola. Esta es una pregunta retórica. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El versículo 39 nos muestra el peligro de un ciego, alguien carente de visión, al guiar al otro en su igual condición, porque ambos caerán ante cualquier mal o peligro que haya frente a ellos. No lo van a ver. Alguien carente de una correcta visión espiritual solo hará mal con sus consejos, porque tiene una mala visión, no ve bien. ¿Cuán a menudo nosotros queremos guiar a otros en la vida y en la fe cuando no tenemos idea de a dónde vamos? Ayer me decían que alguien llamó a una persona y le dio lo que en filosofía se conoce como pela de lengua, hablándole de su vida, pero la persona que dio la pela de lengua ni siquiera puede con la de ella. Su vida es un desastre. Estaba en un lugar y hay una señora, yo estoy dándole consejo a alguien, y hay una señora dándole consejo a una joven de cómo debe llevar su matrimonio, y a poquito rato dice, porque mire señor, yo hace 9 años que vivo con un hombre casado. Dije, andate. Ahí me enfrió todo. Me enfrié hasta los pies, hermano. Yo la miré, yo quise decirle algo, pero sabía que me iba a llevar mi respectiva pela de lengua también. Pero hermano, hay gente así, son ciegos queriendo guiar a otros ciegos. Es interesante que podemos notar la ceguera o la necesidad de dirección en la vida de otros, pero no en nuestra propia vida. Queremos el cambio en otros, pero no en nosotros. Eso es lo que dice aquí, un ciego guiando a otro ciego. Ambos van a caer en el hoyo. Pensamos saber a dónde deben ir los demás, pero los dos caeríamos en un hoyo si no fuera por el guía supremo. Esta es también una advertencia acerca de a quién tú tienes como líderes en tu vida y de quién te dejas guiar en tu vida cristiana. No solo yo debo ser cuidadoso a la hora de yo querer aconsejar, no solo tú debes ser cuidadoso a la hora de querer aconsejar a otros, sino también tú debes tener cuidado de quién te dejas aconsejar, de quién te dejas guiar. El orgullo ciega más que cualquier otra cosa y no nos permite ver, y necesitamos el guía por excelencia,
¿Quién es el guía por excelencia de nuestras vidas? Es Dios. Ese es nuestro guía. Y cualquier cosa que nosotros hablemos para aconsejar debe tener libro, capítulo y versículo. De lo contrario, póngalo en remojo por si acaso. Mientras tanto, porque hay unos consejos, hay unos guías que, bueno, dan miedo, mucho miedo. Aquí había, mire, con el asunto de ser ciego. Yo no sé si ustedes recuerdan un joven que andaba con un ciego, él tenía problemas mentales y él andaba dándole a una rueda por la calle. Ya era un manganzón, pero se comportaba como un niño. Y él una vez guiaba a un ciego. Usted sabe lo que hizo él, de que atento a aquel loco, para que usted vea la pecaminosidad del ser humano. Él un día puso al ciego frente a un palo y le dijo que saltara, que había un charco. Y cuando el ciego saltó, chocó con el palo. Así es aquel que es ciego, que carece de visión espiritual y quiere estar aconsejando, guiando a otros. Tropieza a él y hace tropezar y caer al otro. El versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Hermano, este versículo 40 tiene una gran enseñanza para todos. Si el maestro es ciego y corrige al discípulo que es ciego, ¿a quién se va a parecer el discípulo? A su maestro ciego. De ahí el refrán que el que sigue a un cojo, al tiempo cojea. Y hermano, eso no es mentira. En la antigüedad los maestros no tenían un aula, sino que enseñaban a la orilla de un río, en una colina, en diferentes lugares, y los discípulos iban detrás. Los maestros iban enseñando a medida que caminaban. Y hermanos, llegaba un momento que imitaban hasta la forma de caminar del maestro. Lo imitan, se parecen. Aquí hubo un ministro de deportes que se parecía hablando al presidente de turno. Escúcheme de nuevo, hablaba igualito, hablaba igual. Y había gente que aquí hablaba igual que Balaguer. Y cuando yo estudié locución en la capital, había un joven de San Pedro que era del PRD. Él admiraba a Peña Gómez y cada vez que la profesora lo ponía a practicar, él quería hablar como Peña Gómez. Y la profesora le decía, no, comience de nuevo. Porque él quería hablar como Peña, desde que arrancaba él pensaba que estaba en una tarima. Los discípulos tienden a parecerse a su maestro. Si el maestro es ciego, el discípulo va a ser ciego. El discípulo, la persona que es corregida, será hecho a la imagen de su maestro que es ciego. Nuestro mejor maestro es Cristo. Es el único que tiene una correcta visión de todas las cosas. El único que es omnisciente. Y omnisciente en Dios no es solo que Él lo sabe todo, sino que Él sabe todo lo que tiene que saber, como lo debe saber. Y el que conoce el porqué de las cosas. Los predicadores, los maestros de escuela dominical, los maestros del seminario, los maestros del instituto, todo el que quiere guiar a otro es simplemente un instrumento de Dios, o debe verse como un instrumento en las manos del Señor. Toda enseñanza y consejería deben ser dados teniendo como base la palabra de Dios, porque la idea es, si el discípulo va a terminar pareciéndose al maestro, entonces ¿cuál debe ser nuestro maestro por excelencia? El Señor, que dice Efesios 4, 11 al 13. Hermano, cada predicador, cada maestro debe verse como alguien que habla de parte de Dios y delante de Dios. Efesios 4, 11 al 13. Dice, hablando del Señor, y Él mismo constituyó a uno, no es que ellos se hicieron,
Él los constituyó, los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, todo predicador, todo consejero, todo maestro debe tener en su corazón el deseo de que la persona a quien él enseña, a quien predica, a quien aconseja, se parezca a Cristo. Entonces, el consejero, el maestro, él mismo debe estar procurando parecerse a Cristo. Porque de lo contrario, lo que tendrá como resultado será un monstruo, algo deforme espiritualmente hablando. Si nosotros nos conformamos al Maestro por excelencia, Cristo, no tendremos una visión y una vida deformadas. Al contrario. Ahora, llegamos al versículo 41 de Lucas 6. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hermano, la expresión aquí, paja, es una brizna de polvo o una astilla. Y la expresión viga se puede usar para un tronco. ¿Usted ve la diferencia? Un tronco a una brizna de polvo o una astilla. Por eso yo titulé el mensaje La viga y la astilla. Hermano, ¿qué hace más daño? ¿Un tronco en el ojo o una astilla? ¿Cuál es más grande? ¿El tronco o la astilla? La paja, el tronco es más grande. El versículo 40 tiene una gran enseñanza para todos. Si el maestro es ciego y corrige al discípulo, ¿a quién se va a parecer? Al maestro. A alguien que tiene una viga, pero es una persona que tiene una visión defectuosa. Ahora el versículo 41 nos dice que al mirar una mota de polvo, una pequeña astilla, una brizna en el ojo ajeno y no ver el tronco que se tiene en el ojo propio, es como estar ciego, es tener una mala visión. Hermano, imaginemos que cada uno de nosotros tiene un tronco en el ojo. ¿Qué vemos? ¿Qué vamos a ver? Lo que tenemos una visión mala. Es como estar ciegos porque solo vamos a ver el tronco que tenemos en el ojo. Y hermano, esto de ver el tronco, la viga en el ojo, es para cada uno. Hermano, cada uno de nosotros tiene una viga en su ojo. Cada uno de nosotros tiene un tronco en su ojo. Lo que se produce es una falsa imagen del ojo del otro, muy distorsionada. Hermano, si yo tengo un tronco, una viga en mi ojo, y yo me pongo a ver el ojo del otro, ¿voy a ver bien el ojo del otro? No, no lo voy a ver bien porque quizás él tiene una brizna de polvo, tiene una paja en el ojo y yo voy a creer que es un tronco como el mío. Voy a tener una visión defectuosa. Jesús pinta la imagen de un hombre con una viga, un tronco, un madero en el ojo. Eso es una figura literaria que se llama exageración. Es para enfatizar su enseñanza. ¿Verdad, hermanos, que es absurdo que alguien con un tronco en su ojo inspeccione el ojo de otro para sacar una paja? Eso es un absurdo. Es el caso de un oftalmólogo ciego. Hermano, usted se imagina, ya yo tengo que chequear, hace tiempo que debía ir a chequearme la vista. A veces veo como unas luciérnagas que me pasan por adelante. Usted se imagina que yo vaya a chequearme, que tengo hipermetropía, vaya a chequearme con un oftalmólogo ciego.
que yo vaya a que Él me comience a medir lentes cuando Él es ciego. ¿Verdad que eso es extraño? ¿Cuántos aquí dejarían que el oftalmólogo, cegado por una viga en el ojo, examine sus ojos para hacer alguna corrección? Pero usted sabía que nosotros en lo espiritual hacemos eso, que teniendo vigas en nuestros ojos, estamos pendientes de la vida de todo el mundo, menos de la nuestra. Estamos examinando a todo el mundo. Y hermanos, eso es un problema de todos, eso es un problema mío, eso es una batalla diaria mía. Y eso que cuando yo era joven era peor. Ahora soy malo en eso, pero antes yo era peor. El Señor me ha ido enseñando con los años. Pero hermano, sigo teniendo mi viga. Y me saco una viga, hermano, y tú te sacas una viga. Pero cuando te sacas la viga, descubres que al poco tiempo tienes otra viga en el ojo. Pero hay algo peor, hermano, que tener una viga, un tronco en el ojo y estar mirando la paja en el ojo ajeno, en lugar de ver nuestra propia viga. Es lo que dice el versículo 42 en su primera parte, esa pregunta que está allí. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Oiga, los atrevidos que somos nosotros los seres humanos, aún los cristianos, no solo es que tenemos una viga en el ojo que nos nubla la visión, que nos da una visión equivocada y estamos viendo la paja en el ojo ajeno, sino que somos tan atrevidos de que le decimos al otro, déjame sacar la paja que está en tu ojo, pero yo tengo una viga en el mío. Tú tienes una viga en tu ojo. ¿Ve lo atrevidos que somos? No solo hay un problema de visión al tener la viga o tronco en el ojo. Lo peor es querer sacar la paja, la mota, la astilla del ojo ajeno teniendo una viga en el propio ojo. El daño que se puede hacer al prójimo es incalculable. ¿Usted sabía que tú con una viga en tu ojo, queriendo sacar la paja en el ojo ajeno, le puedes sacar el ojo? ¿Has pensado en eso? Ese es el resultado que puede traer o atrofiar el ojo. Pero nosotros en lo espiritual vivimos haciendo eso. Queremos hacer lo mismo. Estamos pendientes a la vida de todo el mundo. Y hermano, yo quiero que usted note, cuando el Señor termina esta pregunta en el versículo 42, la palabra siguiente después del signo de interrogación. ¿Qué dice el Señor allí? Hipócrita. ¿Usted sabía que si el Señor predicara eso en esta época, lo sacaban del púlpito? Hermano, estamos en una época en que las iglesias cristianas, a gente que predica como el Señor, como Pablo, como Judas, como Pedro, no lo pueden a predicar otra vez. En la segunda parte de este versículo 42, el Señor hace una declaración que describe a los que teniendo una viga en su ojo pretenden sacar la astilla del ojo ajeno. Jesús los llama hipócritas. Usted sabe lo que era un hipócrita en la antigüedad, un actor, alguien que estaba en escena, alguien que no es lo que aparenta. Un hipócrita, un actor. Solo un hipócrita puede tener tal actitud. Y esa era una característica de los fariseos, de los legalistas. Solo eran apariencia, obediencia externa, pero ciegos a sus propios pecados que les nublaban la vista. Hermanos, los fariseos eran hombres y mujeres de mucha oración. Les encantaba orar delante de la gente. Les gustaba que la hora de la oración les agarrara
en una calle en que hubiera mucha gente para pararse a orar en las esquinas. Y dice el Señor, para ser vistos de los hombres. Hay gente que su cristianismo es para ser visto de los hombres. Son hipócritas, simples religiosos que no ven su propia vida. Y créame, hermano, tanto al estudiar esta porción en mi devocional, como al preparar el mensaje y estarlo predicando ahora, eso es un problema para mí. Porque es que yo soy igual. Muchas veces, ¿cuántas veces cada uno de nosotros teniendo su viga en el ojo no se ha puesto a ver la paja en el otro ajeno y querer sacarle la paja? Hermano, ¿cuántas veces usted y yo no habremos clavado algún ojo? ¿O habremos sacado algún ojo? Hipócritas, actores, actrices. Simplemente tienen una puesta en escena. Una vez alguien dijo que si tú quieres conocer la vida de alguien, pregúntale a su esposa. Pregúntale a los hijos. Uno debe librarse de cierto pecado antes de poder ayudar a un hermano. Y con frecuencia los pecados personales son mayores que los que se critican en otras personas. El Señor los compara a una viga y a una paja. Lo importante aquí es que no se puede ayudar a otra persona a llegar a ser justa si primero nosotros no estamos transitando el camino de la justicia. Al que trate de hacer eso se le califica de hipócrita, de un hipócrita. Ahora, ¿significa eso, hermanos, que si yo veo a Marcia cometer pecado, yo debo dejar a Marcia que siga con su pecado, porque al fin todos somos pecadores? El que esté libre, entonces usamos porciones porque somos lo más bíblico. Yo no sé, hermano, pero usted ve lo bíblico que fue el diablo para tentar al Señor. Él fue bíblico, pero él usó versículos y cogió 2 versículos y lo unió en uno. Hizo un solo versículo con 2. Hermano, no hay vez que nosotros seamos tan conocedores de la Biblia como no juzguéis para no ser juzgados. O la famosa, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No lo hagan, hermano, porque voy a salir apedreado de aquí. Pero hermano, eso no es para eso, esos versículos no son para ese momento. Es bueno notar que el Señor Jesús no nos dice que nos hagamos de la vista gorda con los pecados de otros. ¿Qué dice al final de ese versículo 42? Después de hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es que dejemos a nuestro hermano seguir en pecado como si tal cosa. Es que primero, si yo me voy a acercar a un hermano, a una hermana para exhortarle, yo debo ver mi propia vida a la luz de lo que dice la Biblia, ver qué viga hay en mi ojo, confesarlo al Señor, pedir perdón al Señor, presentarle eso al Señor. Y entonces acercarme al hermano. Quitar primero la viga de mi ojo. Y entonces acercarme al hermano. No dice que no me acerque al hermano. Dice aquí, saca primero la viga de tu propio ojo. Las 2 vigas de amarre que tiene allí, los 2 enlates que tú tienes en los ojos. Sácalo primero. Y entonces verás bien. Ya no vas a hacer daño. Tendrás una correcta visión espiritual para acercarte al hermano
y sacar la paja que está en su ojo. Es que saques primero la tuya. Es una buena cosa ayudar a un hermano con su mota, con su astilla, con su paja, con su brizna de polvo, pero no antes de hacer frente a la viga que está en tu propio ojo. Es que primero enfrentes tu viga. El problema es que somos ciegos a nuestra viga. Hermano, yo no sé cómo alguien con una viga en un ojo puede ver la paja del otro. Pero somos ciegos a nuestra propia viga. Lo correcto es limpiar primero nuestro ojo y así podremos tener una correcta visión espiritual para sacar correctamente la paja o astilla del ojo ajeno. Quien de verdad desea ayudar a sus hermanos debe tener una saludable vida espiritual. Él mismo debe tener una vida de piedad. El que quiere ser un consejero, el que quiere acercarse a un hermano con buena intención, él mismo debe tener una vida piadosa, una vida de devoción a Dios. El asunto es que muchas veces nosotros acostumbramos a enfocar el dedo en el pecado del otro para desviar la atención y que no vean nuestra viga. Muchas veces sabemos que tenemos la viga, pero queremos enfocarnos en el otro para que no vean mi viga. Y así pasamos toda la vida cristiana. Años van y años vienen. Hermanos, debemos ser cuidadosos con nuestra actitud hacia el pecado de los demás. Es cierto que cada uno de nosotros debe exhortar, corregir, y la iglesia puede y debe disciplinar, pero cuidando cada uno el estado de su propio corazón. Hermano, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ese versículo no dice, ten cuidado, cuídate de ti mismo, no, cuida tu misma vida. Ten cuidado de ti, atiende tu vida y la doctrina. Hay mucha hipocresía y orgullo en el corazón de quienes viven corrigiendo el pecado en otros, pero tienen vidas impenitentes. Hermanos, hay mucha hipocresía entre nosotros cuando yo vivo acabando con el hermano Ramón Tejeda, pero cuando vienen a hablarme de pecado que hay en mi vida, entonces yo le digo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero yo sí puedo juzgar a Ramón Tejeda. Eso es hipocresía, hermanos. Las iglesias están llenas de hipócritas y aceptamos más, hermanos. Aceptamos más. No se queden afuera. Vengan. Pero hermano, yo no puedo estar enfocado en la vida del otro, querer estar corrigiendo la vida de todo el mundo, pero la mía, cuando un hermano se me acerca, entonces yo le digo, sí, hermana, pero yo creo, usted sabe con quién usted está hablando, porque hasta en eso no parecemos a la gente cuando lo para un AMED. Hay gente que cuando lo para un DGC le dice, ¿usted sabe con quién usted está hablando? Y hoy en día tenemos una famosa frase, no juzguéis al ungido. Entonces yo vivo acabando con todo el mundo, yo vivo aquí en las predicaciones acabando con todo el mundo, hablando de que todo el mundo debe ser santo. Cuando se me acercan con la Biblia dice, mucho cuidado con el ungido de Jehová. No, todos los cristianos son ungidos con el Espíritu Santo. Ese versículo se refiere a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas del Antiguo Testamento. Todo el cristiano ha sido ungido con el Espíritu Santo de Dios. Todos somos ungidos de Jehová. ¿O no somos reyes y sacerdotes? Muchos en las iglesias son ciegos a sus propios pecados,
a sus vigas, pero viven viendo las astillas en las vidas de otros. Ven la fornicación en otros, pero no la ira en sí mismos. Fornicar es pecado, pero la ira también es pecado. Ven el robo en el ojo ajeno, pero no la mentira en el suyo. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Muchos ven el adulterio en un hermano o en una hermana, pero no ven el rencor en su corazón. Adulterar es malo, sí, pero tener rencor en el corazón es malo también. Es pecado. Entonces yo veo el adulterio en el otro, pero no que yo soy rencoroso. Lo que pasa es que yo no tolero el pecado en otros. No es que yo soy rencoroso, es que no es la primera vez que lo hace. Y se le olvida que también dice 70 veces 7 en un día. Y te lo hizo hoy, pero no fue en el mismo día, fue en el otro. Pero ahí somos ciegos. Ahí no vemos la tremenda viga que tenemos. Saca la viga de tu propio ojo para que veas bien la astilla en el ojo ajeno. Que Dios nunca diga de ti o de mí, hermanos, que somos hipócritas. Que Dios no nos vea como fariseos o que Dios no nos vea como legalistas. Sí, acerquémonos al otro para exhortarle, para aconsejarle, para amonestarle con la palabra. Pero primero veamos a ver si yo tengo alguna viga en mi ojo y después de yo confesar mi viga, entonces poder acercarme al que tiene una paja en el de él. Vamos a orar. Dios, nosotros muchas veces estamos enfocados en los pecados de los demás. Nos acercamos a tu palabra no para ser guiados, no para ser dirigidos, sino para ver qué tú tienes que decir del otro. No nos apropiamos de las predicaciones, pensamos en el otro que está en el culto. Dios, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos a ser honestos con nuestra propia vida espiritual. Ayúdanos a ver nuestras vigas. Que amemos a nuestros hermanos, aconsejemos, procuremos el cambio en la vida de nuestros hermanos, pero no a costa de ser ciegos a nuestro propio pecado, a nuestra propia vida. Oh Dios, háblanos con tu palabra cada vez que nos acerquemos a ella, sea buscando tu voz, tu dirección, tu consejo para cada uno de nosotros, que nos apropiemos de tu palabra. Oh Señor, saca la hipocresía de nuestros corazones. En esta mañana tenemos que confesar que hemos sido hipócritas muchas veces. Oh Dios, en esta mañana tenemos que confesar que hemos sido ciegos a nuestros propios pecados. Oh Dios, ayúdanos a vernos en el espejo de tu palabra, a ser íntegros en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. We'll be right back.